Buenos días Europa, buenas noches América. Sonido, creo que sí se escucha, ¿verdad? Sí. Creo que no, si pudieran. A ver, El tuyo sí, a lo mejor nada más este. Bueno, vamos a empezar. a ver ya. Sí, todavía no, pero bueno, sobre la marcha si quieres, porque ya estamos un poquito retrasados. Vamos a dar inicio a ese trabajo, que es la continuación del tema que no alcanzamos a desarrollar hace una semana. El tema es 77, autoengaño, y con justa razón, porque es un tema profundamente psicológico que vale la pena tenerlo muy, muy preciso en nuestra conciencia, porque con una facilidad impresionante podemos caer en estos mecanismos. Son mecanismos naturales. Y vamos a iniciar con él, no sin antes agradecerles a quienes nos acompañan aquí en Guadalajara, Jalisco, México, donde transmitimos para el mundo. Y también ese agradecimiento a quienes nos acompañan en la red, ya sea en vivo o en repetición. Y para desarrollar el tema, Juan Carlos nos acompaña, y también un servidor, David Mora. También está en la Ciudad de México Poliana, quien nos ayuda y nos está dando un apoyo muy importante con el chat, atendiendo todas las inquietudes de quienes se acercan a ese trabajo. Para entrar en sintonía con el tema y solamente recapitular lo que vimos hace una semana y poder continuar con ello, voy a dar lectura a algo que sintetiza esto que alcanzamos a desarrollar. Producto de la identificación y con la intención de proteger y engrandecer a la personalidad, el hombre mecánico natural se mantiene con la inercia de atribuirse a sí mismo la bondad y toda una serie de virtudes, como si fueran posesión propia. Y como mecanismo natural de defensa, ya lo había anticipado, como un mecanismo, verdaderamente mecanismo natural de defensa propia, cuando se pone en riesgo el sostén de estas pretendidas cualidades engrandecedoras aparentemente, o cuando resultan afectadas, ya sea por error o por incapacidad, surge el autoengaño como un recurso de protección. También aparece cuando alguien provoca algún daño y no se tiene la disposición para afrontar las consecuencias. Es algo muy, muy común y abundamos mucho en ello. De hecho, esto fue lo que más nos detuvo en el tema. Ahorita no vamos a abundar, solo lo estamos puntualizando, pero vale la pena retomarlo. Quienes no escucharon la charla de hace una semana, vale la pena que lo retomen y en repetición lo revisen. Todos los procesos naturales de defensa son mecánicos y operan desde el mecanismo más simple, desde el más sencillo: acción-reacción. No obstante, nuestra imaginación nos ha hecho creer siempre, entre otras muchas proyecciones, que estamos ajenos a esa mecanicidad y que gozamos de plena conciencia y libertad. Bueno, eso nos imaginamos. Todo esto sin que reparemos en que la imaginación no es más que algo ilusorio que sustituye a la realidad. Cuando alguien imagina que es algo o que tiene algo, ya no lo busca ni lo pretende. Por ende, si alguien imagina que se conoce a sí mismo, nunca tratará de buscar o acercarse al autoconocimiento y a la observación y la observación de sí quedará en segundo plano, porque cree que ya se conoce a sí mismo, como si la observación de sí fuera algo de poca valía. Afortunadamente, la mayoría de la humanidad aún conserva un cierto grado de prerecuerdo en relación a su origen, que no sintoniza con la mecanicidad. Ese prerecuerdo rompe con la imaginación
y eventualmente emite impulsos que motivan a despertar del sueño mecánico en el que estamos metidos en la existencia. Tan pronto como llega el estado de atención, la imaginación cesa. Es decir, necesitamos estar atentos para que esa imaginación entendamos que es ensoñadora. Y cualquier tipo de imaginación. También nos detuvimos mucho en esto, porque muchas corrientes pseudoesotéricas hablan de la imaginación como si fuera algo importante, incluso como si fuera fundamental para la meditación, al grado de llegar al descaro de poner a la meditación como el segundo o el tercer paso en sus supuestas técnicas de meditación. Y la imaginación está lejísimos, es antítesis de un estado meditativo. La imaginación no es más que pura creación mental, y al crear con la mente a través de la imaginación, pues es lo contrario de la meditación, puesto que la meditación es un estado de no mente. Por eso es algo tan absurdo que se haya puesto la imaginación como ingrediente meditativo. Eso es de lo más ridículo que haya pasado en supuestas propuestas en torno a la meditación. Bajo un sinnúmero de modalidades se hace manifiesto el autoengaño, y se citaron algunas de ellas. La razón enfermiza por pretender tener siempre la razón, con lo que se fortalece el falso sentido del yo, mejor conocido como ego. El falso misticismo, otra de ellas es el falso misticismo, que produce la sensación del llamado interior cuando externamente se mantienen inamovibles todas las inclinaciones del hombre natural. Otro aspecto es cuestionarle a la vida: ¿por qué me pasa esto a mí?, sin llevar a cabo una sincera retrospección que exhiba las causas que uno mismo origina. Otra modalidad es caer en el hábito de crear sufrimiento para sí mismo, sin antes comprender que se hará sufrir a los que nos rodean. De ahí viene el masoquismo. A esto se agregan otras dos modalidades, pero estas dos las cito y a partir de hoy vamos ahora sí a particularizar en ellas. Aquí fue donde nos quedamos en la charla anterior, y ya ahora sí en esta charla nos vamos a detener en estas dos modalidades de autoengaño, que son las que más nos meten a soñar, porque son demasiado sutiles. Una de ellas es la autocompasión, la otra es la justificación de sí. Bien, antes de hablar de ellas, insisto, de la autocompasión y de la justificación de sí, vamos a leer algunas citas que fueron con las que ya nos quedamos en la charla anterior. Empezamos por una que nos va a hacer el favor de leer Juan Carlos, que es del Evangelio de Buda. ¿Leemos todas o empezamos en esa? En esa, vamos empezando en esa. Las otras no tiene caso, alcanzamos a leer 5 citas y yo creo que ya nos quedamos en estas, que es la que tienes aquí en pantalla, en tu monitor. Nada más hay que agregarla acá en el monitor de Guadalajara, ahora sí, es esta. El hombre que vive en los bosques solitario y que sin embargo anhela las vanidades mundanas es un mundano, mientras que el hombre vestido mundanamente puede colocar su corazón en las cimas de los pensamientos celestes. Bien, normalmente los buscadores, cuando tenemos esa necesidad de encontrarnos a nosotros mismos, casi la mayoría caemos en el designio de entrar en un ascetismo. El ascetismo es normalmente alejarnos de la sociedad, porque creemos que
que la sociedad nos mantiene en una influencia negativa, y esa influencia negativa lo que hace es tenernos atados a lo que viene siendo el pensamiento de la sociedad, y tratamos de hacer todo lo posible por alejarnos. Podemos irnos a convivir a un monasterio, o podemos ir a una cabaña en las montañas y sentir que ya estamos alejados de la sociedad y podemos meditar. Pero resulta que llevamos con nosotros la sociedad, o sea, nuestra mente se conecta a la sociedad, nuestra mente sigue teniendo pensamientos, como aquí dice la cita, mundanos, o sea, del mundo. Por más que nos alejemos y nos aislemos de la sociedad, si nuestra mente sigue conectada con todo lo que son las vicisitudes de la vida diaria, como si fuera un internet interior, no nos vamos a poder alejar nosotros, o no vamos a poder crear un ascetismo claro, alejados de la sociedad, como antes se hacía. Hoy nuestro pensamiento viaja a través del tiempo y el espacio, y nos conectamos directamente al pensamiento comunal, al pensamiento unificado que tiene la sociedad. Irnos hacia cualquier parte más alejados, inclusive salirnos del planeta Tierra y tener ese pensamiento es algo normal. No se puede, como buscadores, estar aislándonos de las personas y caer en ese ascetismo, porque en realidad podemos tener una desconexión con la sociedad, pero internamente nosotros vamos a seguir teniendo influencias, vamos a estar influenciados por nuestro propio vínculo de pensamiento, nuestro rol, nuestra memoria social que tenemos, y es prácticamente imposible estar teniendo aparentemente nuevos pensamientos y generar un misticismo. En realidad lo que estamos haciendo es entrar en un ascetismo en el cual no nos lleva realmente a tener una meditación de desconexión con nuestras propias influencias. Es necesario poder detectar esa influencia interior que tenemos de nosotros mismos, puesto que toda nuestra existencia que ha estado en la sociedad está plagada de todos esos roles y todos esos mecanismos de reacción, porque somos reaccionarios, y no podemos tener un acto puro, como comenta Krishnamurti. Si realmente queremos tener un acto puro, tenemos que eliminar todas las programaciones mentales que tenemos dentro de lo que viene siendo nuestra personalidad. Si creemos que nos vamos al campo a meditar y alejarnos de la sociedad, ahí estamos cayendo en un autoengaño. Podemos irnos a un grupo, un monasterio, y aparentemente estar generando una vida mística, y no, prácticamente lo que vamos a estar es reproduciendo en un pequeño mundo, como dice, pueblo chico, infierno grande, que es una forma de decir que por más que te alejes vas a tener el mundo a tu alrededor. La siguiente cita todavía la alcanzamos a leer, creo que fue en la que nos quedamos en la charla anterior, es del Evangelio de Marcos, una cita donde Jesús de Nazaret de repente se muestra un discurso demasiado vertical y se ve en la necesidad de mesurarlo. La cita dice así, inicia con palabras de Jesús de Nazaret: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se refiere a la persona que había escuchado esas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es de entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Bien, observen, hay una rectificación que no vamos a juzgar porque la hizo Jesús, simplemente hay una rectificación. Primero dice
cuán difícilmente entrarán al reino de Dios los que tienen riquezas. Y después repite lo mismo, pero ya no en función de los que tienen, sino en función de los que confían en las riquezas. Entonces, el tener riquezas no es el problema. El problema es confiar en ellas. Y cuando alguien confía en las riquezas, para empezar, a ese fenómeno se le llama como identificación. Confiar en las riquezas es tanto como creer que esas riquezas forman parte de nosotros mismos, como si formaran parte de nuestra personalidad, como si fueran una extensión de nuestra personalidad. Mi carro, mi casa, mis acciones en tal empresa, o mi posesión política en tal o cual partido, o en tal o cual instancia de gobierno, tantas cosas que son posesiones y que creemos que forman parte de nuestro ser. Eso es identificación. Se genera un sentido de identidad en relación a ellas. Bueno, ¿qué sucede cuando alguien se cree el cuento de que esas posesiones forman parte de él mismo? Se está autoengañando. Es un autoengaño, es una forma de autoengaño muy, muy descarada, muy clara, que para quien tiene las riquezas resulta difícil advertirlo. Quien está ajeno a esas riquezas y mira al pobre hombre engolosinado y sobre todo con muchas ínfulas de tener lo que tiene, cualquiera que lo mira dice: este arrogante perdió piso. Pero el que tiene las posesiones, con toda facilidad se puede autoengañar creyendo que esas posesiones forman parte de él, creyendo que esas posesiones lo engrandecen a él. Y esto no es más que una de tantas manifestaciones de identificación, una de las tantas modalidades de identificación. Por lo tanto, aquí descubrimos que la identificación no es más que una modalidad más del autoengaño, o al revés, el autoengaño es una modalidad más de la identificación, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente, que es de Jacob Boehme. Hay muchos que aspiran a los misterios y a los conocimientos ocultos solo para ser respetados y altamente estimados por el mundo, para su beneficio y provecho propio, pero ellos no alcanzan el plano donde el espíritu penetra en todas las cosas. Jacob Boehme, La llave. Bien, normalmente dentro de lo que viene siendo el ser un buscador, muchos caemos en la trampa de querer aglutinar un conocimiento enorme, grande, inclusive un gran acervo cultural, y aspiramos a los misterios de la vida con el único propósito de ser más grandes, o ser más que los demás, o ser un místico reconocido. Desgraciadamente esas son cosas del ego, son partes del ego, porque en realidad los grandes misterios no se muestran a nivel de la mente, a nivel de un intelectual, se muestran a alguien que está plenamente conectado con la conciencia, y al ser una vivencia interior, es una vivencia de la cual no se puede tener una conexión con los demás, porque son vivencias personales profundas, cuando realmente nos metemos a esos misterios. Y nosotros autoengañarnos creyendo que si tenemos una adicción o tenemos cierto tipo de conocimiento adquirido a través de un acervo cultural y creemos que ya tenemos una vida espiritual plena, podemos ser víctimas de un autoengaño. Inclusive nuestro propio ego maniobra para hacernos sentir bien, y es una situación natural. El ego siempre se está cuestionando, nuestra personalidad siempre se cuestiona cómo voy en el camino espiritual, qué calidad de camino llevo, qué tanto he avanzado, porque son cuestiones de la mente. La mente lo que quiere es medidas, calidades, que diga a ver qué tan alejado está de la vida mundana que antes tenía. ¿Por qué? Porque la personalidad en su conjunto sabe que tiene una fecha de caducidad y que algún día va a desaparecer.
y le urge saber que va avanzando, pero eso son necesidades de la personalidad. Cuando somos conciencia, nos conectamos directamente con la manifestación de lo que realmente somos y vemos esta existencia como un vehículo. Aquí hay una pregunta. Acá está el micrófono. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Juan Carlos. Sí. ¿Y cuáles son estos misterios y estos conocimientos ocultos que no se revelan? Porque lo menciona en esa cita y hace referencia, y aquí no se ha delucidado. Claro, sí, mira, normalmente las escuelas antiguas siempre se llamaron escuelas de misterios, no porque se entregaron conocimiento exterior. Por ejemplo, alguien que pueda abundar en la Biblia y conocer todos los recovecos que ella tiene, no es la verdad. La verdad está escrita en el corazón del ser humano y los misterios están en contacto con lo que viene siendo la conciencia espiritual. Es vivencia, es conocimiento interior. Los misterios son conocimiento interior. Por ejemplo, cuando tú te pones a hacer alguna práctica, ya sea meditación, contemplación solar, tú te vas a sentir pleno en esas actividades cuando tú sientas que lograste desconectarte de lo que viene siendo la personalidad y entraste a lo que viene siendo la parte espiritual, entraste como a la embajada de un reino divino. Pero esa manifestación y esa experiencia es completa y totalmente personal, y ese es el misterio. Porque no puede ser, una vez que entras en ese estado, puedes llegar al umbral y los libros te pueden mantener en ese umbral, pero cuando ya se da el paso hacia lo que viene siendo la conciencia y el espíritu, no hay palabras para describirlo. Por eso son misterios, porque no son discernibles. Ya cuando comienza uno a discernirlos con la mente, la experiencia que uno tuvo ya se convirtieron como parte de la personalidad, pero la vivencia pura que se tuvo, no hay palabras para describirlos. No sé si quedó contestada. ¿Sí? Bueno, a ver, continuamos. Sí, Juan Carlos, me movió mucho esta cita. Sí. Justo, bueno, ni modo, voy a autoafirmarme. Me acerqué con Carlos y le hice una pregunta. Estaba yo leyendo el ejemplar 200 de Letras Libres, un artículo que me interesó mucho, que es el diario inédito de Alejandro Rossi. Entonces aquí especifica y hace mención de por qué esa necesidad de escribir constantemente, que es lo que yo hago, estoy obsesiva. Sí. Entonces me encantó la respuesta de Carlos, porque muy finamente, después de platicar un ratito, me dijo ego. ¿Perdón? Ego. ¿Ego? Sí, o sea, yo descubrí que tanto de lo que escribo realmente lo incorporo, lo hago mío. Pues la escritura es la rotulación de la mente. O sea, tú cuando estás escribiendo algo estás rotulando lo que hay en tu mente. Y a veces es necesario pasar a papel lo que viene siendo nuestras memorias. Y hay veces que es necesario mantenerlas, ¿no? Inclusive cuando nosotros queremos llegar o tener metas en la existencia, tenemos que tener unas mediciones. Una medición puede ser escribir lo que uno sintió en ese momento, porque realmente nuestro interior está cambiando constantemente. Tú puedes agarrar la Biblia y te va a decir en este momento unas cosas, y dentro de 15 días, un año, te va a decir otro, porque tu parte interior está cambiando constantemente. Y eso, el escribir memorias, pues es escribir o fotografiar lo que tu mente estaba rotulando en ese momento. No lo metemos como algo negativo, o sea, es alguna actividad normal que tiene el ser humano. De hecho, es la distinción que tenemos entre lo que es el homínido de Neandertal y el homínido sapiens, o sea, el poder articular un lenguaje mediante la escritura y el poder crear herramientas. Eso es lo que nos diferencia de los animales. No hay que verlo como malo, o sea, igual la mente podemos decir que la mente nos engaña, pero la realidad la mente hay que ponerla en su lugar. Es una computadora así como esta, que lo que hay que hacer es darle buen uso. La siguiente cita
es de las bodas alquímicas de Christian Rosacruz. Es probablemente el libro más importante de esta beta alquímica de los Rosacruces. Este fragmento de 3 líneas dice: el ojo de Dios desafía toda oscuridad. Él ve en el fondo de tu corazón. A Él no le puedes engañar. Esta cita es muy delicada porque nos puede mover con toda facilidad a darle una connotación moral. Y no se trata de eso. La podríamos moralizar si nosotros decimos: entonces hay un Dios afuera que nos mira hasta el fondo del corazón, que nos escudriña y que nos juzga. Allí es donde le daríamos un sentido moral que no es el fondo de lo que se está diciendo. Pero es muy fácil hacerlo con una cita como esta. Para empezar, si se habla de Dios en un libro esotérico, tenemos que pensar en nuestro ser interior, que es consustancial con el ser universal. Es decir, es uno mismo. Nuestro ser verdadero es uno mismo con el ser universal. Y en esa cita, para evitar ese aspecto moralista, lo que hay que entender es que nosotros nos podemos autoengañar mentalmente, pero desde el interior no. A nuestro ser interior, nuestro ser original no puede ser engañado porque Él es en sí mismo. Nuestra mente sí se puede engañar a sí misma y con toda facilidad. Incluso lo hace a cada rato, a cada momento. Porque la mente, es más, ese es un aspecto del que no habíamos hablado, lo hace hasta por miedo. Es un mecanismo de defensa natural, eso sí lo habíamos dicho en la semana anterior. El autoengañarse es un mecanismo natural de defensa. Y ese mecanismo natural está impulsado por el miedo. ¿Miedo a qué? Pues miedo a la muerte. La mente sabe que se va a morir. La mente sabe que se va a desvanecer junto con toda la personalidad. Y el solo hecho de saber que se aproxima su desvanecimiento, que se aproxima su disolución o su muerte, eso produce un miedo que es permanente durante toda la vida. Y ese miedo, por supuesto, se sostiene de manera permanente por la identificación, por creer que somos la mente. Desde el momento en que somos la mente y la mente sabe que se va a morir, automáticamente el miedo se hace permanente, aunque no lo advirtamos, aunque de repente creemos que ese miedo sale de vez en cuando se toca el tema de la muerte, pero no, es un miedo permanente. Y ese miedo permanente nos produce una reacción mecánica instintiva: querer engrandecernos. Y al querer engrandecernos, nos autoengañamos porque ese aparente engrandecimiento nos da la sensación de que nos alejamos de la muerte. Pero es pura sensación. Cualquier circunstancia que propicie un engrandecimiento de la personalidad siempre nos va a dar la sensación de que nos alejamos de la muerte, y eso alivia temporalmente el miedo a la muerte misma. Entonces es un mecanismo natural de defensa, es mecánico, y con esto nos estamos olvidando de los tintes moralistas que de nada nos sirven. Es más, ojalá y fueran solamente inservibles. El problema es que los tintes moralistas nos obstruyen la conciencia.
no nos permite mirar las cosas como son. Por eso, de ahí la importancia de dejar de lado cualquier tipo de tinte moralista. Perdemos objetividad. Se pierde objetividad cuando moralizamos cualquier tema o cualquier aspecto que pretendamos dirimir. Entonces, entendamos a ese autoengaño como mecanismos naturales de defensa. Es importantísimo que así lo entendamos para que podamos llegar más a la raíz del problema. Si le damos tintes morales, como lo hacen las religiones, como lo hacen muchísimos grupos pseudoesotéricos que se dicen ser esotéricos, pero que desde el momento en que moralizan el comportamiento humano, automáticamente se salen de lo esotérico y se convierten en religiones sofisticadas, pero religiones externas naturales. Entonces, un grupo esotérico serio jamás se va a detener en un juicio moral. Jamás, porque todo lo moral es juicio, ya lleva de antemano el juicio, lleva el sentido de juicio. Y una visión genuinamente esotérica jamás se va a detener en un juicio moral, porque un juicio moral automáticamente detiene la conciencia, nubla la conciencia. Entonces, el autoengaño en que nosotros nos introducimos siempre es por motivos de mecanismo natural de defensa y no tiene tintes morales. Los tintes morales nosotros se los damos. Ay, es que es por malo, por perverso, porque quiere obtener ganancia, por esto, por aquello. Ya todos los juicios morales ya nos nublan, nos sacan de la jugada, como se dice popularmente, nos sacan de la jugada. Entonces, entendámoslo, insisto, como mecanismo de defensa. Y uno de esos tantos mecanismos de defensa, pero absurdo, ya demasiado denso, es del que anticipaba que vamos a hablar, es la autocompasión. La autocompasión es un aspecto de la identificación. Es siempre mecánica, porque la identificación nos mete estados mecánicos y es por estados absolutamente mecánicos. Y puede llegar a extremos de convertirse en una enfermedad. Y cuando esa autocompasión se convierte en enfermedad, ya se traduce en algo que es profundamente destructivo. Y una de las formas más frecuentes en que lo vamos a ver es cuando nos detenemos a pensar en lo que los otros piensan de nosotros mismos. ¿Qué van a pensar si yo digo esto? ¿Qué van a pensar si yo hago aquello? Y esto es una de las maneras más frecuentes de autocompasión, porque nomás nos preocupamos tanto de nosotros mismos y nos autocompadecemos tanto que hasta nos preocupa lo que los demás piensen de nosotros. Y todavía más denso cuando sentimos que los demás no valoran lo que somos. Es todavía más denso y más radical ese estado de autoengaño. Cuando alguien dice, es que yo soy esto, yo soy aquello, que en el fondo es pura identificación. Yo valgo esto, yo sé aquello, yo puedo esto, pero nadie me lo valora. En mi trabajo no me lo valoran, mis amigos no me lo valoran. Esa autocompasión es ya un extremo muy radical, ya es casi hasta patológico. Y claro, los psiquiatras, los psicólogos se encargan de darle unos mejoralitos a los pacientes que tienen esos problemas y les dan unas cuantas terapias para que salgan de esos problemas, pero no se dan cuenta que la raíz es muy simple. La raíz es la identificación, creer que somos lo que no somos. Y el fondo que ya mencioné, el miedo a la muerte.
como sabemos que somos como creemos que somos la personalidad y esa personalidad está destinada a morir, nos obsesionamos por engrandecerla porque nos da la sensación de que nos alejamos de la muerte. Es como si fuera una lógica matemática lineal. Se engrandece la personalidad, se aleja de la muerte. Disminuye la personalidad, se acerca a la muerte. Se engrandece otra vez la personalidad, se aleja de la muerte. Disminuye otra vez la personalidad, se acerca a la muerte. Entonces, mecánicamente, instintivamente, todo lo que degrade o disminuya la imagen de la personalidad, lo vamos a rechazar. Y todo lo que engrandezca la personalidad, lo vamos a buscar, lo vamos a buscar incluso con obsesión. Pero es por miedo a la muerte, en el fondo es miedo a la disolución, en el fondo es ese, son puras reacciones mecánicas. Las personas que más se autocompadecen, las personas que más se autoengañan, personas que más se justifican a sí mismas, son las personas más miedosas, son las personas que más miedo le tienen a la muerte. Lo que pasa es que no vemos ese fondo. Y las personas que menos le tienen miedo a la muerte, por lo menos ya superaron la identificación en un aspecto, aunque sea en un aspecto, no les afecta la identificación, que es el aspecto del miedo a la muerte. Porque la identificación tiene muchos aspectos más, pero por lo menos en uno de ellos ya no están tan enganchados, y al no tenerle miedo a la muerte, pues no tienen necesidad, o disminuye su necesidad mecánica de engrandecerse, de justificarse, de autocompadecerse, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, son mecanismos naturales de defensa, hay que verlos así. La preocupación también es una forma de autocompadecerse. Siempre que nos preocupamos por lo que nos está sucediendo, en el fondo es pura autocompasión, y nos hacemos adictos a autocompadecernos, y nos hacemos adictos a preocuparnos, y esa adicción terminamos justificándola diciendo que es justo preocuparse. Es más, hasta nos atrevemos a juzgar a los que no se preocupan y decimos que son unos insensibles, que son unos insensatos, porque no se preocupan. ¿Cómo es posible que no les preocupe? Y llegamos a creer que la preocupación es algo justo. Y no, es un problema mecánico natural humano, es un problema de la máquina. Somos máquina, nos comportamos como máquina, y es por falta de conciencia de nosotros mismos. Si fuéramos conscientes de nosotros mismos, dejaríamos de ser máquina, porque las máquinas jamás son conscientes de sí mismas. No existe una sola máquina en el mundo que sea consciente de sí misma. Por lo tanto, en la medida en que nosotros somos inconscientes de nosotros mismos, es decir, inconscientes sobre nuestra verdadera identidad, automáticamente nos vamos a comportar como máquinas. Y de eso hemos hablado poco, pero hay que tenerlo muy presente. Lo vuelvo a repetir: en la medida en que somos inconscientes de nuestra verdadera identidad, estamos destinados a comportarnos como máquinas, porque las máquinas son inconscientes. Y de ahí viene toda esa mecanicidad de autocompadecernos, de justificarnos, de autoengañarnos, que es el tema de hoy. El autoengaño es pura mecanicidad, y al grado, insisto, en que creemos que es justo preocuparnos, y debido a que la gente ha llegado a esa torpeza en un extremo enorme, hoy por hoy existe una tendencia colectiva de preocuparnos por todo. O sea, ya hay una inercia colectiva de estarnos preocupando de todo lo que está sucediendo.
La mayoría de las personas que ven las noticias las ven porque ya son adictas a preocuparse de lo que está sucediendo, ya se convierte en una adicción. Entonces ya no es una simple intención neutral de decir qué está sucediendo. No, porque los humanos no somos neutrales. Los humanos nos enganchamos con los noticieros porque ya tenemos esa inercia colectiva, esa tendencia colectiva a preocuparnos de todo. Y las noticias pues, se convierten en un buen motivo para preocuparnos de lo que está sucediendo. A la mayoría de las personas les gusta vivir sufriendo, preocupándonos, porque la preocupación es una forma de sufrimiento y hasta el más motivo de autocompasión nos sirve como pretexto para construir una novela alrededor de nosotros. Y nos convertimos no en escritores porque no lo escribimos, aunque hay quienes sí lo escriben. Como aquí la presenta. Pero sí nos convertimos en artistas literarios porque nos encanta construir una novela de nosotros mismos. O sea, somos muy dados a construir esa novela de nosotros mismos, en el fondo por identificación y retirándonos un poquito del fondo porque somos adictos a autocompadecernos, a la autocompasión. Y entre más o entre mejor construimos esa novela alrededor de nosotros, más creamos dolor, más adictos nos hacemos a ese dolor, y por creer que somos víctimas al sentir todo ese dolor, entonces creemos que necesitamos una consideración especial por parte de toda la gente que nos rodea, porque pobrecitos de nosotros tienen que darnos un trato especial porque hemos sufrido mucho y hemos soportado mucho las cosas que la vida nos ha puesto por delante, y como hemos tenido que soportar tanto a lo largo de la vida, y claro, ya todo cristalizado en una novela, pues terminamos cristalizándonos en el pasado y nos quedamos en el pasado. Entonces ya es la forma más lamentable de cristalización en la identificación con nuestra falsa identidad. O sea, son los extremos de cristalización de esos estados de identificación con la falsa identidad. Y aquí, a ver, una pregunta, sí. Vamos a escuchar. Y entonces Shakespeare y Cervantes y Mozart y Beethoven, pues lo único que eran unos pobres patos que tenían muchísimo miedo a morir y escribieron lo que escribieron por eso y autofirmándose, y con eso se arruinándose más. Así es. Yo no me atrevería a juzgarlos a ellos. No estoy pidiendo un juicio a ellos, estoy pidiendo una reflexión sobre lo que se acaba de decir, del significado de escribir algo, una novela o una obra de arte, como puede ser una pieza musical, como una expresión solamente del miedo a la vida y como una forma de autoafirmarse. Mira, no un juicio a ellos, pobrecitos ya se murieron. Por ejemplo, vámonos en el caso más visualizable, que es el de Shakespeare, porque es escritor. Ahorita estamos hablando de arte literario. Si alguna de las novelas que escribió Shakespeare lo hizo con fines autobiográficos, indiscutiblemente pobre cuate. Pero si él no lo hizo con fines autobiográficos y lo hizo solamente para construir un pretexto que le permita divulgar sus ideas filosóficas, entonces lo está haciendo en neutralidad, con ningún
ninguna intención protagónica a través de una autobiografía. Entonces, por eso dije, no me atreveré a juzgarlos, porque yo no puedo saber las motivaciones que lo hizo, pero sí puedo establecer esas dos grandes diferencias. Si lo hace con fines autobiográficos, pues sí, pobre cuate, muy identificado con su rollo personal. Pero yo quiero imaginarme, no es difícil suponerlo, los grandes escritores no lo hacen pensando en sí mismos. Mira, ahorita me llega el recuerdo de una entrevista que le hace Verónica Castro a Facundo Cabral. Muchos en México recordarán a esa entrevistadora, que por cierto en una etapa de su vida fue muy famosa y tuvo unos programas de un impresionante éxito. ¿Quién? Verónica Castro como entrevistadora. Muy ya aquí se acordaron del programa, yo no quería hacerle publicidad, pero ya se acordaron del nombre, Mala Noche no. Y tuvo otros programas. Las novelas que pagaron a Moscú. Aparte de las novelas, ¿verdad? Pero bueno. Al final de una novela. Bueno, recuerdo a esta entrevistadora que, insisto, tenía una fama enorme, pero por su personalidad y no por su gran coeficiente intelectual ni por su fondo filosófico, porque ella para nada era una pensadora. Era una mujer muy superficial, era muy evidente la manera tan superficial como entendía las cosas. Y recuerdo muy bien una entrevista que le hace a Facundo Cabral, obvio, hace muchísimos años, todavía estaba joven, mucho antes de que lo asesinaran, y recién iniciada la entrevista, se le ocurre a Verónica Castro decirle, a ver Facundo, vamos hablando de ti. Y Facundo Cabral la detiene ipso facto, le dice, mejor vamos hablando de cosas más interesantes. Yo creo que con eso te respondo todo, ¿verdad? O sea, un verdadero artista de lo que menos se preocupa es de hablar de sí. Un verdadero artista, si realmente es artista, puede escribir novelas y a través de novelas puede hacer obras literarias geniales, maravillosas, y plasmar ideas filosóficas de mucho fondo a través de las novelas, pero el verdadero artista a las novelas no las convierte en un pretexto autobiográfico. Y a mí se me hizo impresionante esa respuesta que le da Facundo Cabral y le para el alto diciéndole, mejor vamos hablando de algo más interesante. ¿Para qué hablamos de mí? Mejor hablemos de algo interesante, algo que valga la pena. O sea, desde ahí le da una lección impresionante, no solamente de sencillez y de humildad. Es más, solamente con esa respuesta le da una cátedra de lo absurdo que es la identificación con la falsa identidad. Aunque no hay, sin necesidad de hablar de ello, sin la mínima necesidad de hablar de ello. A ver, iba a comentar algo más, ¿verdad? Sí, yo lo que creo es lo contrario. Yo creo que los artistas, y especialmente los grandes artistas, lo que hacen es expresarnos a los demás cómo es su vida, cómo han asimilado sus experiencias, cómo han traducido en un arte, que puede ser la música o la literatura, por ejemplo, sus vivencias, sus pasiones, sus dolores, sus creencias. Yo creo que es lo que hace un artista. Y muchísimos de ellos sí eran gente que sufrían mucho y que estaban muy neuróticos, y podemos dar los ejemplos que sean, Beethoven, Mozart, no digamos otros más lastimados como Van Gogh, que era esquizofrénico, y pues él lo que hacía era expresar el mundo como él lo veía, desde su enfermedad, desde sus limitaciones, desde su ser. Yo creo lo contrario, pero pues cada quien creo que sí. Resulta inevitable que un artista, aunque no lo pretenda, en la forma en que plasma su arte, sus propios condicionamientos de sus propias vivencias se vean reflejados en su arte. Sin embargo, aunque resulte inevitable ello, eso no significa que el fondo del arte sea expresar mis experiencias personales. En el arte literario, yo no soy un experto en literatura,
Algo nos podrá decir Poliana, que nos debe estar escuchando. Ella tiene carrera en el arte literario. Los artistas literarios, los verdaderos artistas, pocos se detienen en su obra. Me llega a mí solamente el recuerdo de algunas obras, algunas las leí, otras no. En el caso de la obra literaria de Juan Rulfo, pues él hace una narrativa y una descriptiva de circunstancias sociales. En el caso de Gabriel García Márquez, no he tenido, desafortunadamente no he tenido el tiempo para leer esa gran obra que le valió consagrarse, que es 100 años de soledad, pero por lo que he escuchado de esa obra, pues es una obra que describe toda una realidad social en un contexto muy específico histórico y que no necesariamente es una vivencia personal. Tiene que haber tintes personales, insisto, que son inevitables. El artista, aunque no lo pretenda, se tiene que proyectar situaciones personales en su obra, porque al final de cuentas el arte lo está haciendo a través de su personalidad. La personalidad se convierte en un medio para poder transmitir el arte, pero el fondo del arte no es ese, el propósito del arte no es ese, el propósito del verdadero arte no es ese, aunque suceda inevitablemente, pero no es el propósito fundamental. Que haya habido otros artistas en otros ámbitos donde se refleje sus aspectos personales, pues también es inevitable. El caso de Beethoven, de Mozart, de Van Gogh, claro que se refleja su personalidad en su obra, pero no es la parte importante, no es la esencia del arte, no es el propósito fundamental del arte. El arte va mucho más allá de ello. Nomás aquí sí aclaro, y no vayan a pensar que se evasiva. En el inicio del tomo 3 abordamos el tema del arte y vamos a tener la oportunidad de abundar mucho en ello. De hecho ya lo hicimos. Si alguien se toma la molestia y nos concede el honor, pueden ver en repetición la conferencia que dimos sobre arte. ¿Sí? Sí, hay una pregunta en la red. Sí. Nos pregunta Sócrates: ¿la autocompasión es propia de una raza? ¿Los mexicanos nos autocompadecemos más o menos que los alemanes? Pues como fenómeno colectivo, sí. Sí, en realidad nosotros como latinos, tanto en la poesía, en la literatura y en la música, le cantamos pues al amor, a la parte popular de lo que llamamos amor. Y sí, tenemos un sentido de vivir y sufrir ese dolor de una manera impresionante y lo expresamos en lo que viene siendo nuestra cultura. Mas sin embargo hay un aspecto que sí nos unifica con todos, que no es parte de tu pregunta, pero me gustaría ahondarla, que es el nacionalismo, que viene siendo una autocompasión nacional, o sea, una identidad que tenemos todos los seres humanos, de acuerdo a la región que pertenecemos. Ahí sí todos somos así, tenemos música de nuestro lugar y nos sentimos con la vibración de nuestro lugar, ¿no? Y eso pasa y se llama nacionalismo, lo tenemos inclusive como tema. Está interesante el tema de abordar ese tema filosóficamente, que es el nacionalismo. En lo que tú a tu pregunta mencionas, Sócrates, sí, nosotros como latinos somos más ahondados a ser autocompasivos y tener una sangre muy diferente a los alemanes en ese sentido. Sí. Ahora, esto es inherente a cualquier pueblo, ¿eh? Lo que pasa es que hay pueblos cuya conciencia colectiva tiene mejores condiciones para levantarse y para rehacerse, y hay otros pueblos que tardan más. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y también cuando terminó la Primera Guerra Mundial, tendríamos que haber visto al pueblo alemán recién derrotados de la guerra. Claro que entró en un estado de autocompasión impresionante. Lo que pasa es que ese estado no lo sostuvieron por muchos años. Lo vivieron, lo asimilaron, descubrieron su autocompasión, descubrieron que no los iba a llevar a ningún lado, la superaron y vámonos, y a darle la vuelta a la página y a seguir adelante. Tan así que después de haber perdido la Primera Guerra Mundial, en un par de décadas ya estaban haciendo la Segunda. Impresionante su capacidad para dejar a un lado el pasado y rehacerse, reconstruirse y seguir en la obsesión por el poder. Sin embargo, esto sigue siendo identificación colectiva, porque tanto a nivel colectivo como a nivel individual hay algo que es muy importante aclararlo, que
La actitud opuesta a la autocompasión no necesariamente la vamos a ver en mostrarnos optimistas y sentir que somos grandiosos y que sentir que podemos mucho y toda esa serie de circunstancias o factores que rodean a esto. Esa autoafirmación, que es el lado opuesto de la autocompasión, nos conduce al mismo problema. Es lo mismo, es el mismo problema, pero en distinto grado. Si realmente queremos dejar esos estados de identificación con nuestra falsa personalidad, lo que tenemos que hacer es dejar de preocuparnos por uno mismo, para bien o para mal. O sea, si realmente aspiramos a la sabiduría, a la verdadera sabiduría, necesitamos dejar de preocuparnos porque seamos menos o porque seamos más. Allí es donde adquiere peso la neutralidad. Y la neutralidad, la única manera en que podemos vivir legítimamente la neutralidad es en la no identificación. Cuando tengamos claro que nuestra personalidad no es más que una falsa identidad, que nuestra personalidad no es lo que realmente somos, y tras esa conciencia nos vamos a dejar de preocupar si tenemos menos o tenemos más, si somos menos o somos más, si nos miran hacia abajo o nos miran hacia arriba. Esas preocupaciones van a desaparecer, porque todo eso gira alrededor de la ilusión de creer que nuestra persona es nuestra identidad verdadera. Es decir, gira alrededor de un falso estado de identificación, creer que somos lo que no somos. Ahí gira todo. Y cuando dejemos de lado esa falsa identidad o ese estado de engaño hacia la falsa identidad, entonces dejaremos de autocompadecernos, dejaremos de autoafirmarnos también, y el drama que construimos alrededor de nuestra vida va a desaparecer. O sea, ese drama generado alrededor de nosotros va a perder sentido. Va a dejar de tener sentido ese drama. Bien, vamos a la... sí. Algo que le habías preguntado a Poliana. Sí. Nos respondió nada más que estamos esperando que terminábamos de contestarle a Sócrates. Dice que el creador literario se imanta del contexto social y lo integra con su pensamiento reflejado en su obra. Es la parte que tú estabas comentando, pues, sí, de cómo un literato lo que hace es imantarse del contenido social y lo integra como si fuera un pensamiento reflejado normalmente en su obra artística. Sí, correcto. Muchas gracias por la aportación. Bien, la siguiente cita es del Zohar, vamos a escucharla. Adán aparece ante todos los hombres en el momento en el que está a punto de abandonar la vida, con objeto de declarar que el hombre está muriendo no por el pecado de Adán, sino por sus propios pecados, tal como los sabios dijeron: no hay muerte sin pecado. El Zohar. Bien, normalmente en todas las tradiciones se habla acerca de una entidad que aparece cuando la gente desencarna. Ya sea lo llaman el ángel de la muerte, el ángel de la guarda, y en este caso en el Zohar se menciona acerca de que Adán aparece. Normalmente esta entidad es un reflejo de nosotros mismos. De hecho lo tenemos como tema, se llama el ser aural. En el movimiento de la desencarnación siempre ocurre una retrospección de todo lo que hicimos en la vida. Y todo lo que hicimos en la vida se refleja en lo que viene siendo el aura del ser humano, que se llama los registros acásicos. La entidad que conserva todos estos registros acásicos se llama ser aural. Este ser aural, o llamado ángel de la muerte, ángel de la guarda, aparece en el momento en que desencarnamos. Y otros visualizan que esta entidad corta el hilo que nos une con el cuerpo físico, exactamente, en el momento del corte de la vida. Aquí en el Zohar
como tema de autoengaño, se menciona esta cita por la cuestión de que nosotros creemos que cuando llegamos al proceso de la muerte es un proceso de injusticia, de que no deberíamos de morir y deberíamos de conservar, etcétera, ¿no? Porque tenemos un sistema de autoprotección, un sistema en el cual nuestra personalidad quiere continuar, porque siente que no ha terminado todo, y principalmente es el apego que tiene la personalidad, que no identifica que es un proceso biológico y que no identifica que tiene una trascendencia. Y que hay algo más de lo que es la muerte. Lo que pasa es que la cultura no se lo menciona, o normalmente la sociedad no le menciona que existe vida más allá de lo que llamamos una muerte física. Entonces, este autoengaño se da constantemente en todas las personas. Sobre todo, es una parte completamente inconsciente que vive la sociedad y que hay que revisar. De hecho, ayer tuvimos una plática bastante interesante acerca de ello, y lo retomaremos en lo que viene siendo las próximas pláticas del tema del cuarto libro, que se llama Los Eones, donde nos damos cuenta precisamente cómo es ese proceso en el cual tenemos que abandonar una parte física de nosotros, y tenemos que hacerlo no solamente con nosotros con desapego, sino también a nuestros propios familiares. Cuando tratamos de retener a unas personas porque no las vamos a volver a ver, etcétera, las dejamos en el bardo, en una parte intermedia, y es muy lamentable esa situación. Lo abordaremos plenamente cuando toquemos el tema de eones. La siguiente cita es del Evangelio de Lucas, una cita muy adecuada para seguir con este aspecto que es la justificación de sí. Ya localizamos, ubicamos los dos aspectos más densos del autoengaño. Uno de ellos es el que acabamos de abordar, que es la autocompasión, y el otro de ellos es la justificación de sí. Y esta cita del Evangelio de Lucas ya se habla de la justificación de sí, y nos introduce. La cita dice así: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y oían todas esas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él, es decir, se burlaban de Jesucristo. Entonces Jesús les dice: ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, mas Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Bien, aquí hay algo que distinguir. Es clarísimo que está hablando Jesucristo hacia los fariseos, les está recalcando la manera en que se justifican hacia sí mismos. Y cuando alguien se justifica hacia sí mismo como personalidad, por supuesto que dista de la verdad, y la verdad absoluta solamente está en el ser. Entonces, cuando alguien se justifica a sí mismo, automáticamente se separa de la verdad, se aleja de la verdad. Es un alejamiento de la verdad. Aquí hay algo que sí me interesa mucho recalcar, porque pues, esta cita es muy conocida y es muy escuchada en las religiones cristianas, y habla de la imposibilidad de servir a dos amos. Y claro, al hablar de dos amos no se refiere a una persona que tiene dos trabajos, por supuesto que no se refiere a eso. Que una persona que tenga dos empleos, no se refiere a eso. Incluso lo recalca Jesús, al referirse a dos amos se refiere a Dios y a las riquezas. En otras palabras, más precisas para la sabiduría universal, a las dos naturalezas, al ser y a la personalidad. O servimos a la personalidad o servimos al ser. O sea, no podemos quedar bien con los dos. Cuando alguien quiere quedar bien con la personalidad, es inevitable que se introduzcan estados de justificación de sí. Inevitable. Y cuando alguien entra en estados de justificación de sí,
automáticamente se está olvidando de su verdadero ser, automáticamente. Y cuando alguien se ocupa de su verdadero ser, la personalidad pasa a segundo término. Por lo tanto, ahí adquiere una vigencia plena, adquiere un peso impresionante esta cita, porque indiscutiblemente o servimos a nuestro ser, a nuestro verdadero ser, o servimos a la personalidad. Dicho en otras palabras, o nos orientamos o reconocemos a la verdadera identidad, o reconocemos a la falsa identidad. Y en el estado natural humano, todos los hombres hemos reconocido como verdadera a nuestra falsa identidad. Ahí está todo el problema del hombre. De hecho, en esta cita Jesús está hablando del fondo del problema del hombre. Este es el fondo, el gran fondo de todos los problemas del hombre. Reconocer como verdadera a la que en realidad es nuestra falsa identidad. Todo el problema del hombre termina circulando alrededor de eso. Y ahí es donde comprendemos por qué en todos los temas que abordamos hablamos de identificación, porque está en el fondo. En cualquier tema que abordemos, la identificación es el fondo, siempre va a ser el fondo. O dicho en palabras más específicas, la identificación con lo que no somos, o mejor dicho, la identificación con nuestra falsa identidad. Y cuando nosotros nos mantenemos identificados con la falsa identidad, que es la personalidad, siempre vamos a justificarla. Si nuestra personalidad comete un error, vamos a justificar el error. Si nuestra falsa identidad hace algo injusto, vamos a justificar esa injusticia. Y así, cualquier cosa que pudiera denigrar o desvalorar a nuestra falsa identidad, nosotros vamos a entrarle a la justificación de la personalidad. Ahora, ¿cuál es el mecanismo magistralmente empleado por todos nosotros, aunque no nos demos cuenta, aunque no lo advirtamos? El mecanismo natural que vamos a utilizar siempre es la manipulación de la relatividad. Y ese mecanismo es muy simple. Las cosas simples que se den en el sentido del logro de la personalidad, las vamos a magnificar. Y los grandes errores o las grandes injusticias los vamos a minimizar. Y así es como operamos siempre los humanos. En el sentido individual, maximizamos nuestros pequeños logros y minimizamos nuestros grandes errores. Y ese es el mecanismo de manipulación de la relatividad con la que siempre nos justificamos a nosotros mismos. Y si ese mecanismo individual lo traducimos a las masas, a nivel ya más colectivo, ¿quiénes manejan a las masas? ¿Quiénes manipulan a las masas? Los políticos. ¿Qué hacen los políticos? Exactamente lo mismo. Sus errores o los errores de sus partidos los minimizan, y los logros de sus partidos los cacarean como si hubieran puesto una docena de huevos. Entonces, así es como operan los políticos, minimizando lo que les conviene y maximizando lo que les conviene. Y así lo vamos a ver siempre en el discurso de todos los políticos, siempre lo vamos a encontrar así. Pero claro, con los políticos más descarado y con nosotros en lo particular más sutil, pero al final de cuentas, en lo individual o en lo colectivo vamos a ser descarados siempre. Siempre va a ser justificación de sí, siempre va a ser una modalidad muy densa de autoengaño, que es el tema de hoy. Bien, vamos a la siguiente cita, que es del Evangelio de Buda.
Poner atención a esta cita que es muy interesante. Yo creo que ya lo han oído de otra parte. Uno distingue perfectamente la falta del otro, pero no puede ver la suya. El hombre avienta las faltas de su prójimo como menuda paja, pero disimula las suyas con el tramposo, como el tramposo que juega a los dados. Evangelio del Buda. Pues esta cita normalmente lo hemos visto en el cristianismo, muy famosa. No mires la paja en el ojo ajeno, pero también dentro de lo que viene siendo este compendio de citas universales, se nos hizo interesante mostrar también la cita que viene en el Evangelio del Buda, que es muy parecida. Muy parecida al cristianismo. Al cristianismo. Y prácticamente el autoengaño que se da, podemos nosotros vivir un autoengaño social ante los demás, mintiendo o maniobrando, que sería la expresión más común y corriente que hacemos, maniobrar la verdad, maniobrar nuestra actuación, justificando ciertas cosas. Pero podemos justificarnos ante los demás, pero no ante nosotros mismos. Y ese es el problema, de que el engaño puede ser ante los demás una práctica, una situación, inclusive una modalidad de vida, o inclusive una táctica dentro de lo que vendría siendo una práctica dentro de nuestro actuar profesional, modificar la verdad de alguna manera, o tener un punto de vista diferente al de los demás, etc. Pero la parte interior es la que no podemos engañar. Podemos juzgar a los demás, podemos criticar a los demás, pero inclusive criticarnos a nosotros mismos sería no una mera práctica, sino inclusive lo hacemos y caemos en la situación de a veces llegar a autocriticarnos y juzgarnos. Y de ahí es donde parte el desarrollo de nuestro error como seres humanos, puesto que es un reflejo de lo que nosotros estamos viviendo. Tenemos que condicionar nuestra identidad de seres humanos a que somos humanos y cometemos errores. Y saber que ese juzgarnos a nosotros mismos es porque vivimos en un mundo donde manejamos estándares, y donde manejamos cosas morales o cuestionamientos morales temporales. Lo que hoy es moralmente bueno, mañana será moralmente aceptado. Y no sabemos exactamente cuándo cambie esa actitud, más que a la hora de que se justifica o se analizan ciertas situaciones dentro de la sociedad y se van aceptando. Y va cambiando la moral externa. Era muy común que antes se utilizara el racismo dentro de lo que viene siendo la forma de identificar quiénes eran acreedores a una justicia o no. Y se utilizaba el color de la piel, y aún así se sigue utilizando el color de la piel para tener cierto tipo de atribuciones dentro de la sociedad. Hoy en día, en nuestro medio latino, mexicano, no existe el racismo como tal, pero existe el clasicismo, que lo sustituye, y que dependiendo de la clase que somos es como nos van a justificar o a calificar. Todo esto es una maniobra externa. El problema también viene en forma interna, que nos juzgamos y que nos han introducido desde niños que somos entidades pecadoras, sobre todo lo que es la parte del cristianismo. Y realmente esa parte pecadora, esa parte moral que tenemos todos nosotros, no es que esté justificada, es que es algo normal en entidades humanas. El humano se equivoca y comete errores, etc. Y hay cosas que tenemos que entender como un mecanismo que inclusive la misma naturaleza nos proporciona. Y no tenemos que juzgarnos a nosotros mismos, porque a veces las mismas circunstancias son las que nos mantienen en cierto nivel de vida. No podemos juzgar a aquellos que desgraciadamente tienen que tomar opciones negativas ante la sociedad, porque son sus circunstancias de vida. Y nosotros que tenemos otras circunstancias nos ponemos a comparar con ellos, ¿no? Y nosotros mismos, en nuestro propio actuar, nos estamos juzgando constantemente. Y de ahí no puede existir una conciencia libre. ¿Por qué? Porque estamos juzgando o estamos anclados en lo que es nuestra personalidad, en la identidad que tenemos. O somos buenos o somos malos. La identificación tanto de lo que hacemos bueno o malo es lo mismo. Tenemos que ver que es una personalidad que está completamente identificada con la sociedad y completamente identificada consigo mismo. Y que más allá de esa identificación, donde se involucra el razonamiento, el pensamiento y la conducta, son meras situaciones de la personalidad y del ego. Somos más que eso. Somos entidades conscientes y espirituales. Tenemos que visualizarnos más que eso. La siguiente cita es de Chuang Tzu,
con esto nos acercamos al taoísmo. Muy breve, nos dice: Yuyu todavía se aferraba al humanitarismo y trabajaba para ganarse a los hombres. Lo conseguía, pero nunca llegó hasta el reino del no hombre. Bien, en primera instancia, aunque hable del mismo fondo de todas las corrientes, lo hace con una retórica distinta, porque no dice el reino de Dios. En lugar de decir el reino de Dios, dice el reino del no hombre, es decir, el reino donde la personalidad no existe, donde no está presente la personalidad. ¿Sí? Es otro tipo de lenguaje muy, muy preciso de hablar del fondo de las cosas. Pero aquí lo interesante, o más bien lo que articula con el tema, es la cuestión del humanitarismo. Mucha gente se autoengaña. El tema de hoy es el autoengaño. Mucha gente se autoengaña creyendo que a través de acciones humanitarias se va a conseguir el reino de Dios, o se va a conseguir una membresía prepagada en las primeras filas de la Basílica de San Pedro en el astral, en el más allá. Y esto pues es una visión muy humana, muy del hombre natural, muy típica del hombre natural, de las religiones naturales. Y tan delicado es el tema, que el tema del humanitarismo lo dejamos entre los últimos. Recordarán, en el grupo de los martes apenas terminamos de ver el cuarto tomo, de revisar el cuarto tomo, y el tema de humanitarismo lo dejamos entre los últimos, porque hay detalles muy, muy delicados que no es tan fácil comprender si no se articulan muchos aspectos de otros temas que hemos revisado y vamos a seguir revisando. Pero creerse que con el humanitarismo ya se consigue el reino de Dios es una ilusión de autoengaño muy fuerte. Es más, aquí hablamos de un autoengaño colectivo, y digo colectivo porque la inmensa mayoría de las religiones venden a sus feligreses la idea de que con el humanitarismo ya se están ganando un pedacito del cielo. Y no nomás religiones, hasta me atrevo a decir que la gran mayoría de grupos que se dicen ser esoteristas también siguen arrastrando la creencia de que el humanitarismo les da ya un pedacito del cielo. Es un engaño colectivo impresionante. Vamos a la siguiente cita, que es de Aristóteles. Los ávaros atesoran como si hubiera de vivir eternamente. Los pródigos disipan lo mismo que si fuesen a morir. Bien, es un autoengaño completo y total de lo que viene siendo nuestro sistema económico neoliberalista y capitalista. El atesorar, el tener el poder, no solamente el dinero, sino también el poder. Y llega un momento en que el poder y el dinero es tan grande que no se acaba en una existencia, y lo vemos, ¿no? O sea, ahorita nuestro sistema no recicla a esas personas y las mete a lo que viene siendo la parte de abajo de la pirámide, ¿no? Sino que se mantienen ahí como si fueran a ese dinero o esa parte que han prodigado y han acumulado durante toda su existencia, como si a la hora de morir también se llevaran esa acumulación de riqueza hacia el más allá, cosa que es reciclado. Y es así como dicen, mientras más alto es el punto en el que están, la caída es bastante más compleja y más difícil. Entonces, desgraciadamente la sociedad los mantiene y nosotros los mantenemos. ¿Por qué? Porque vivimos en una pirámide social del neoliberalista y no hay de otra. Sin embargo, hay que filosofar en ese sentido, y para eso tenemos un tema que se llama vivir en el mundo sin ser del mundo, para no estar ni anhelando lo que no se va a poder tener, ni tampoco desviándonos a lo que viene siendo ya dejar esta existencia y vámonos, ¿no? Hay que estar aquí, hay que vivenciar lo que nos toca vivenciar, hay que sacarle provecho a todas las experiencias positivas y negativas que tenemos para realmente tener una conciencia más clara de lo que realmente es nuestro devenir en este cuerpo y en esta existencia. La siguiente
Bueno, antes de la siguiente cita voy a replantear algo que vimos en la semana pasada en este mismo tema. Lo replanteo porque esto va directamente a este aspecto del que estamos hablando, que es la justificación de sí. Mencionábamos que cuando una persona comete una falta o algún daño, algún error, sobre todo algún daño, normalmente una falta o un error va a repercutir en un daño, siempre va a haber una repercusión en algún daño de algún tipo. Y cuando alguien ya cometió ese daño, ese error, pues va a tener primero una disyuntiva: reparo el daño, rectificando lo que hice, o no rectifico y no reparo. Y ahí pues se va a poner sobre la mesa la posible sinceridad con nosotros mismos. El tema de hoy es autoengaño. Cuando alguien se autoengaña, normalmente, cuando alguien es adicto a autoengañarse, normalmente opta o decide no reconocer el error, no rectificar el error o el daño, o reparar el daño. Por lo tanto, se mantiene en su autoengaño. Una persona que es sincera consigo misma no lo haría, pero de esos humanos hoy en el mundo hay mucha escasez. Es de lo que hay más escasez en el mundo. La gran mayoría nos autoengañamos. Cuando alguien ya decide no rectificar, por lo tanto no reparar el daño porque no está dispuesto a reparar el daño, entonces se va a enfrentar con otra disyuntiva: ser sincero consigo mismo o no ser sincero consigo mismo. Porque si opta por la sinceridad consigo mismo, inevitablemente va a tener que reparar. Pero cuando alguien decide no reparar el daño, es inevitable que en paralelo decida no ser sincero consigo mismo. Es inevitable, va de la mano, no puede ser de otra manera. Y cuando alguien ya decidió no reparar el daño, no rectificar, y por lo tanto dejar a un lado la sinceridad consigo mismo, ahora se encuentra ante otra tercera disyuntiva: ¿me lo creo o no me lo creo? Si alguien decide no creer su triquiñuela o su falta de sinceridad, cuando alguien decide no creerse la historia que puede inventar para justificarse y para no reparar el daño, pues va a arrastrar para todo el resto de su vida el remordimiento de conciencia por no haberlo hecho. Y eso no es fácil, es incómodo. Cualquier persona sincera consigo misma va a arrastrar por el resto de su vida el hecho de no haber reparado el daño, ese remordimiento de conciencia. Pero es incómodo. Entonces aquí el problema es creerlo o no creerlo. Y si alguien no se cree su historia, pues va a tener que vivir incómodo el resto de su vida, no importa la magnitud del daño, pero la incomodidad ahí va a estar. Por lo tanto, la disyuntiva es, la siguiente disyuntiva es: ¿estoy dispuesto a vivir con esa incomodidad toda mi vida o no estoy dispuesto? Entonces se atraviesan ahí todas las disyuntivas que ya mencionamos, y queda claro que la única manera de evitar ese remordimiento de conciencia es reparar el daño, porque si no reparas el daño,
y te mantienes sincero contigo mismo, ese remordimiento lo vas a tener. Entonces, ahí es donde viene un truco, y ese truco que viene es el más lamentable de los trucos en los que podemos caer, y que desgraciadamente muchos de nosotros caemos: el autoengaño. Porque si alguien no está dispuesto a reparar el daño y a reconocer el error, pero tampoco está dispuesto a arrastrar el sentimiento de culpa, mira, pues qué convenenciero, ¿verdad? No estás dispuesto a reparar el daño, pero tampoco estás dispuesto a arrastrar el sentimiento de culpa. Entonces el único recurso que queda es autoengaño. Porque si alguien recurre al autoengaño, entonces consigue las dos. Consigue no reparar y al mismo tiempo consigue no arrastrar el sentimiento de culpa. Bien, entonces ya no se engaña a sí mismo, se engaña a sí mismo y evita el sentimiento de culpa, y ya no lo arrastra. Entonces ese mecanismo funciona en el sentido de no arrastrar el sentimiento de culpa, y el autoengaño se convierte en el mecanismo de defensa natural que le permite ya no arrastrar la culpabilidad. Pero aquí ya viene un gran problema. Si nosotros caemos en el autoengaño, rompemos la sinceridad con nosotros mismos, y al romper la sinceridad hacia nosotros mismos, forzamos a nuestra mente, hacemos un forzamiento a la mente para que la mente se crea esa historia, porque el autoengaño lleva implícito un forzamiento a la mente para que la mente crea la historia que nos inventamos para justificarnos. Entonces hay un forzamiento. Y cuando nosotros forzamos a la mente para que se crea la historia, le provocamos un daño a la mente, le torcemos algún resortito, porque la mente, si no le torcemos ese resortito o le desgastamos un engrane para que se mueva distinto, si nosotros no forzamos a la mente va a ser sincera. La mente, si se mantiene transparente, va a ser sincera. Entonces tenemos que, al final de cuentas, provocarle un cierto daño a la mente para que la mente se crea ese autoengaño. Porque si no le causamos ese daño a la mente para que el autoengaño quede bien cristalizado, entonces arrastramos el sentimiento de culpa. Pero como los humanos, que no estamos dispuestos a reconocer errores, preferimos dañar la mente con tal de no arrastrar el sentimiento de culpa, terminamos causándole ese daño a la cabecita y le torcemos un alambrito, le torcemos un resortito, le torcemos un engranito, algo le tenemos que torcer a la mente para que nos creamos la historia y para que nos autoengañemos. ¿Y qué sucede por último como consecuencia? Ese daño que le causamos a la mente como consecuencia del autoengaño va a repercutir en todo el resto de decisiones que tomemos, en todo lo que tengamos por delante en nuestra vida. Dicho en otras palabras, vamos a perder lucidez, y en lo que resta de nuestra vida vamos a cometer un error, otro error y otro error y otro error, producto del forzamiento que le pusimos a la mente para torcerle el alambrito y que nos permitiera no arrastrar con la culpabilidad. Dicho en otras palabras, lo que llamamos karma y que tanto miedo le tenemos a ese karma, nos lo infligimos nosotros mismos, porque esos alambritos que torcemos para creer nuestros autoengaños terminan repercutiendo en todas las decisiones futuras y terminamos cometiendo los suficientes errores como para pagar las consecuencias del daño no reparado. Así es como terminamos pagando las consecuencias del daño no reparado, y todo producto ¿de qué?
de un autoengaño. En el fondo es puro autoengaño. Incluso ahí me atrevo a decir algo que es muy lógico. Alguien a futuro de repente en un estado de lucidez puede decir, sí, me equivoqué, reparo el daño. Y reparo el daño para estar bien conmigo mismo, estar bien con la sociedad y para estar bien con la ley universal, con la ley de causa y efecto, con el karma. Reparo el daño. Pero si alguien repara el daño, pero no repara el resortito que lo indujo al autoengaño, al final de cuentas ya ni siquiera consiguió gran cosa, porque lo que tendríamos que reparar es ese resortito, y la única manera de repararlo es rescatando la sinceridad con nosotros mismos, recuperándola. No existe otra posibilidad. Escuchamos en Guadalajara una intervención. Buenas noches. Si una persona no está dispuesta a aceptar su error ni a aceptar la culpa, en un momento dado se aplica la aceptación y aplica la no identificación, ¿pudiera esto revertir el daño de la mente? Si aplica la no identificación, si logra salirse de la identificación, va a conseguir algo muy por encima del autoengaño. En la no identificación llegamos a la raíz de las cosas y se conquista todo. Claro, esa persona no solamente va a reconocer el error, sino que va a reconocer que quien cometió el error no es su verdadera identidad. Entonces va por encima de todo eso, definitivamente. El hablar de ese resorte que se tuerce, de ese forzamiento a la mente y ese daño a la mente por forzarla en el autoengaño, estamos hablando de psicología a nivel de la mente. Estamos hablando, en pocas palabras, de mecánica. Estamos hablando en términos de mecánica natural mental. Pero la no identificación nos permite ir muy por arriba de todo esto. O sea, porque vuelvo a insistir, en la no identificación indiscutiblemente llega la lucidez del fondo de las acciones que cometimos, llega la claridad y la certeza de que nos equivocamos, de que causamos daño y que no reparamos el daño, pero por encima de esa lucidez viene algo maravilloso que es mágico. Es que yo no soy el que cometió ese daño. Quien cometió ese daño es una máquina en la que mi ser se introdujo. Entonces, yo no soy esa máquina. Claro, esa máquina va a seguir pagando las consecuencias, porque la ley sigue, la ley de causa y efecto se mantiene. Y como la máquina se rige por las leyes universales, pues las leyes universales siguen haciendo lo suyo. Claro que va a seguir pagando consecuencias, etcétera, etcétera. Pero el solo hecho de reconocer, de tener la lucidez, yo no soy esa máquina que cometió ese daño, te sustrae de la carga emocional que hay en todo ello. Por lo tanto, sigue operando la ley, pero te liberas de karma. ¿Por qué digo te liberas de karma? Ahorita no recuerdo si ya vimos el tema o no, estamos en el tomo 3, pero karma y la ley de causa y efecto se confunden y a veces creemos que es lo mismo, pero no. La ley de causa y efecto es el mecanismo natural que nadie lo puede detener. Y la palabra karma, o más bien la ley de causa y efecto, se convierte en karma cuando estamos identificados con la personalidad que está expuesta a la ley. O sea, identificados con la personalidad, la ley de causa y efecto es karma, porque hay identificación, lo sufrimos, lo gozamos, nos emocionamos y todos esos rollos. Pero cuando ya soltamos la identificación con la personalidad, entonces la ley sigue, pero el karma ya no, porque ya estamos emocionalmente sustraídos de todo eso, porque ya descubrimos que no somos esa máscara, esa persona que hace las cosas. Ya descubrimos que no somos eso. Entonces todo eso queda muy, muy por atrás. Y qué bueno que es esa pregunta. A ver, escuchamos. Bueno, luego seguimos con Luego la pregunta en la red. Cuando se menciona
reparar el daño, ¿a qué precisamente se está refiriendo esa expresión? A la personalidad. No es el fondo, no es el fondo. Esto lo expliqué como parte de los mecanismos naturales, pero no es el fondo. Sí, el fondo es el ser, y el ser va más allá de todo eso. Sí, porque también en el aspecto religioso se maneja Claro, que hay que reparar el daño. Pero hay veces que aunque se quiera no se puede reparar un daño. Sobre todo si dice una persona fallecida, ¿cómo vas a reparar ese daño? Entonces la relatividad, y a veces por querer repararlo el daño terminas estropeándolo más. Es que es todo relativo. Entonces, como mecanismo natural, es interesante porque el fenómeno del autoengaño es mental y tenemos que mirarlo desde la mente, y tenemos que mirar a la mente no como una entidad moral, no como un ente moral, sino como un simple factor o un simple ingrediente de todo un mecanismo que está expuesto a los vaivenes de todo un mecanismo. Entonces tenemos que mirar la mente desde la mecánica natural que se vive a través de la ley universal, como un mecanismo, como una máquina, dicho en otras palabras. Tenemos que entender que la mente es una máquina y hay que mirarla como máquina y hay que comprender los mecanismos. No hay que mirarla como un ente moral, porque ahí nos olvidamos del fondo, nos quedamos en la superficie. Entonces, el tema de autoengaño es un tema dirigido a la mente. Por eso estamos hablando en términos de psicología. Y esta psicología de la que estamos hablando, que es psicología esotérica, es universal, pero quien la maneja de manera más magistral es Gurdjieff. En el Cuarto Camino se habla mucho de todo esto. Ellos son los que han abundado más en la psicología que sirve para el estudio de la máquina humana y más particularmente de la mente. Sí, porque también, a pesar de lo que acabas de mencionar, si no se ubica uno de una manera consciente con respecto a reparar el daño, y si tú cometiste un error y de alguna manera, por circunstancias X, no puedes reparar ese daño, vas a cargar con ese sentimiento de culpa, porque no pagaste el daño. Entonces, la única manera de salir del sentimiento de culpa, en primera instancia, no recurrir al autoengaño, olvidarse del autoengaño, salirse del autoengaño, pero ya yéndonos más en el fondo, lo que se acaba de citar, no identificarte con la personalidad. Rompe con la identificación de la persona hacia la personalidad y todo se resuelve, todo. Es más, ni siquiera necesitamos convertirnos en estudiosos de las leyes universales o de la mecánica natural de la mente. Pudiera ser una situación o efecto de romper también con el no haber pagado el daño, el no haber reparado. Si alguien se obsesiona en pagar el daño, se está obsesionando con el sueño, se está obsesionando por ponerle orden al sueño, porque todo lo que sucede con la mente y con la existencia es parte del sueño. Sí. Entonces, cuando alguien se obsesiona por reparar el daño, insisto, se obsesiona por recomponer el sueño. Entonces, lo importante no está en recomponer el sueño, lo importante está en salirnos del sueño. Y la única manera en que nos podemos salir del sueño es comprendiendo que no somos la personalidad. Entonces, con eso rompes con todo. Rompes con todo y no necesitamos convertirnos en grandes psicólogos ni en grandes conocedores de la psicología esotérica. Aquí hay una pregunta a la vez, Sí. antes de continuar con Carlos. Pregunta Rosalba, ¿por qué hay gente con vibración tan negativa que hasta sientes que te roban la energía? Sí, efectivamente hay gente que viene con una tendencia de dominar a los demás, de ser más que los demás y formar un séquito y sentir que a las personas les sirven. Y ese tipo de personas actúan de esa manera, o sea, viven en un sueño en ese sentido. Es parte del sueño parte del también, sueño. parte del sueño. Una pregunta más y nos vamos a las citas que quedan porque nos quedan solamente 10 minutos. A ver, bueno, vamos a ver. Sí, de esto que nos acabas de compartir, ya nos habías anticipado un poco también En la anterior, pasada. sí. De ahí me quedé pensando un poquito y sin embargo aquí le doy un poco más me cae un poco mejor como dicen los breaks, no, lo comprando mejor. Pero también me sigue sacando una duda porque tú hiciste una disertación de estas disyuntivas y finalmente haces una conclusión. Yo lo había pensado de manera inversa.
porque finalmente pues es una, y sí, coincido que es un plano nada más psicológico, Sí. de la mente, de la mente. Mecánico, es mecánico. Sí, y yo lo había metido, pero en el sentido inverso. Aquí no sé, y principalmente mi duda es si aquí opera bien el karma que ya hay personas que no lo recuerden, parece que viven en un coma, no tienen esa incomodidad, pero es una psicopatía, al parecer, porque concluyes, previo a la conclusión final, dices que es porque hay un resortito por ahí que se va dañando y vas perdiendo lucidez, pero al parecer por karma, y hay personas que nacen así y no tienen ni idea de que viven un sueño, ni tienen idea del autoengaño. Todos nacemos Nada así. de ello, pero parece que es invertido. Por eso está la psicopatía, de que no les remuerden lo que hicieron, inclusive son reincidentes. Claro. Y dicen, no, yo lo volveré a hacer, no les incomoda. Aquí creo que en dado caso, ya fuera del plano psicológico de la mente averiada, es, bueno, ya te tocó esto, ¿no? En esta vida, esa es mi duda. Porque no lo pueden revertir, no tiene idea de si va a reparar un daño, no tiene como idea, simplemente no tiene conciencia de lo que No hay conciencia. Es que es un círculo vicioso en el que nacemos todos, pero cada quien en distinto grado. Y no por estar reparando él va a obtener lucidez, simplemente esa lucidez no existe para él en esta vida. Claro, Porque a así veces es. entendemos este tipo de temas, pero pensando que todos somos muy con cierta conciencia existencial, aunque sea menor, pero hay quienes de plano es por problema cognitivo o porque ya le tocó Insisto. una lucidez muy mínima. Insisto, esta patología la tenemos todos, nacemos con ella todos, pero cada quien en distinto grado. Entonces hay que ocuparnos en ver el grado en que nos está afectando cada uno de nosotros, porque a todos nos afecta, pero a cada quien en distinto grado. Unos en grados extremos, que se convierten en psicópatas, en ludópatas, y otros que por el hecho de que lo tengamos en un grado quizá menor, creemos que no lo tenemos, pero a todos nos afecta. A ver, sí. Autoengaño y enfermedad. O sea, se desajusta algo en la cabeza, ¿alguna vez se manifiesta en el cuerpo ese autoengaño? Claro. Y hay muchas maneras en que se manifiesta. Nos llevaría 2 horas hablar de todo eso. Pero no tiene caso. O sea, no tiene caso hablar 2 horas del cómo se manifiesta en el cuerpo todo esto. Claro que se manifiesta. Bien, vamos a leer las siguientes citas. Ya no las vamos a comentar porque nos quedan solamente unos 7-8 minutos y nos quedan todavía como 9 citas. Pero lo más importante ya lo dijimos. Es más, yo creo que vamos a disfrutar las citas, quizá las vamos a disfrutar más sin comentar más, porque lo más importante ya lo disertamos. La siguiente es de Chuan Tzu, dice: hay mucha gente que justifica sus faltas y considera que no merecía ser castigada, pero aquellos que no justifican sus faltas y que admiten que no merecían ser perdonados, hay muy pocos. Bien, eso lo comentamos, que hay muy poca gente sincera consigo misma, muy poca. Siguiente, de Chuan Tzu. Es fácil engañar cuando trabajas para los hombres, pero difícil cuando trabajas para el cielo. Chuan Tzu. La siguiente es del Evangelio de Lucas. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Bien, nomás aguas, no le demos tintes morales. Aquí ya no es un asunto de arrepentimiento o no. El asunto es muy simple: sinceridad con nosotros mismos o autoengaño. O sea, es la disyuntiva simple: sinceridad con nosotros mismos o autoengaño. Sinceridad es salud, autoengaño es enfermedad, así de simple. La siguiente, también del cristianismo, pero del Evangelio de Juan.
Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinden servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Juan 16, 2, 3. Bueno, ejemplos históricos: los cátaros, los templarios, y los misioneros los guaraníes que fueron muertos, nuestra cultura azteca, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente es del Evangelio de Lucas, dice así: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Bueno, esa era la oración del fariseo. La siguiente es de Confucio. No murmures contra el cielo, ni acuses a los hombres de tus infortunios. Confucio. Bien, es evidente que normalmente nos autoengañamos creyendo que lo que nos acontece no es porque nosotros estamos inhabilitados, ¿no?, sino porque los demás nos hacen algo. Eso es un autoengaño común y corriente que nos sucede a diario. La siguiente es de Krishnamurti. Krishnamurti, siempre muy directo, muy claro, dice así: un hombre feliz que ama no desea posesiones, no se deja llevar por el éxito, por el poder, por la posición o por la autoridad. Es el infeliz, el desdichado, quien busca poder y éxito como un medio para fugarse de su propia insuficiencia. Bueno, para poder asimilar esta cita de Krishnamurti no hay más que la disyuntiva que dije: sinceridad o falta de sinceridad, o mejor dicho, sinceridad o autoengaño. La siguiente también de Krishnamurti: los ideales son simplemente un medio para posponer, una excusa para evitar que se genere un cambio verdadero. Mientras tengamos un ideal, siempre existirá un conflicto entre lo que es y lo que debería ser, y gastaremos una gran cantidad de energía en este conflicto. Bien, siempre nosotros en ese ideal creemos ser algo que no somos, ¿no? Y aquí en esta diapositiva pusimos algo bastante evidente, ¿no? Bueno, cerramos el tema y en el momento preciso. Si observaron, esas últimas citas no son más que ya una ratificación de todo lo que ya mencionamos, ¿verdad? Esta última cita es de Albert Einstein, breve pero muy clara. Dice así: el camino de la perdición siempre ha estado sembrado de fidelidad verbal a un ideal. Es impresionante esta cita, porque todos los ideales, y peor cuando esos ideales son colectivos, evidentemente los ideales siempre están dirigidos hacia afuera, siempre están dirigidos hacia el éxito, a conquistar algo, ser algo, construir algo. Bueno, todos los ideales, y peor aún cuando son colectivos, siempre van a estar cargados de autoengaño. Ahora, ¿por qué autoengaño? Estamos en la dualidad, todo tiene sus dos lados. Y cuando alguien se encandila por un ideal y lo convierte o lo erige como lo máximo, no ve la otra parte, no ve el otro lado de la dualidad. Y el solo hecho de no ver, de no mirar el otro lado de la dualidad, es un terrible autoengaño. Entonces, todos los ideales hacia afuera son duales, y cuando alguien no ve los dos lados, se está autoengañando, inevitablemente, consciente o inconscientemente, en cualquiera de los dos. ¿Sí? Y peor, como último comentario, si el ideal es religioso, aguas. Y más peligroso. Es la catástrofe. Más peligroso. Bueno, con eso cerramos.
y les agradecemos mucho el que nos siguen acompañando y otorgando la confianza. Hasta la próxima.